bien. Vamos a iniciar la presentación. En esta ocasión nos toca hablar del protocolo de investigación clínica. Tenemos dos sesiones. El doctor se disculpa por no poder estar con ustedes y me pidió que preparara la presentación. Como comentaba, tenemos dos sesiones y quise dividir las dos secciones primero para en esta primera introducirnos a cuál es todo el proceso de la investigación, y en la siguiente sección nos enfocaremos básicamente a los elementos de la elaboración del protocolo. Mucho de lo que vamos a ver hoy es el sustento para lo que vendrá a la siguiente clase. Entonces, ay, y ahora no quiere pasar esto. Muy bien, pues, ¿qué es la investigación clínica? Pues la investigación clínica no es más que esta rama de la investigación científica que lo que trata o objeto es ver cuál es la relación entre la salud y la enfermedad de los seres humanos. Tiene diferentes objetivos esta investigación. Los principales cuatro es conocer cuál es la relación entre los factores de riesgo y la enfermedad, pero también tiene otro objetivo que es el tener mejores herramientas para el diagnóstico de estas enfermedades, conocer cómo va a ser el curso de la enfermedad y cuál va a ser el desenlace. Y por supuesto, y uno de los más importantes, es identificar, investigar, desarrollar nuevas formas para tratar las enfermedades y también para prevenirlas. No son los únicos objetivos, existen muchos otros más alrededor de estos cuatro pilares, como son la calidad de vida, o sea, cómo le va al paciente con su enfermedad, la economía de la salud, que es muy importante, principalmente a los sistemas de salud, la calidad de la atención que se le está dando a los pacientes y la farmacoepidemiología, entre otros muchos objetivos. El proceso de investigación pues inicia con una idea. Todos los temas que vamos a ver aquí los vamos a ir desarrollando, y esta idea se tiene que transformar en una idea sólida, concreta, medible, con muchas otras características, y para esta idea nosotros tenemos que plantear un problema. Ok, pues les decía que la revisión de la literatura, por supuesto, ahorita vamos a desarrollar ese punto, pero se trata de hacer una revisión exhaustiva de todo lo que se conoce alrededor del problema que nosotros nos hemos planteado en base a una idea, y que en este proceso pues no es lineal, ¿no? Podemos regresarnos a volver a plantear el problema, a reestructurar nuestra idea. Después tenemos que establecer el alcance de nuestro estudio, hasta qué punto nosotros vamos a poder contestar una pregunta que se plantee, y eso va a depender de muchos factores que también vamos a ir comentando. Posterior a esto del establecimiento del alcance que va a tener nuestro estudio, nosotros vamos a hacer una serie de acciones, entre ellas la elaboración de nuestras hipótesis, y con ella vamos a definir variables. Por supuesto que estas variables son las principales en la hipótesis, cuál va a ser la relación que nosotros vamos a estar buscando, pero con el problema con la revisión del marco teórico, nosotros vamos a poder definir otras muchas variables que van a tener que estar incluidas en nuestro estudio. El desarrollo del diseño de investigación, con que ya vieron previamente tanto el tema de variables, como también vieron los tipos de diseños de investigación. Nosotros, de acuerdo a la pregunta, al problema, a la hipótesis, vamos a seleccionar cuál es el diseño de estudio que mejor va a contestar esa pregunta, ¿no? O sea, si queremos probar un medicamento, pues no lo vamos a, si es mejor para una enfermedad y si tiene mejores resultados que otro, no lo vamos a contestar con un ensayo transversal, ¿no? Un diseño transversal, ni con un casos y controles. Sería un ensayo clínico. Si queremos conocer la frecuencia, la prevalencia de un problema de salud, pues vamos a
optar por un diseño transversal, etcétera. Eh, en base ya al diseño, nosotros vamos a definir nuestra muestra, qué sujetos vamos a incluir, qué características tiene, de dónde van a ser obtenidos, cuáles van a ser los criterios para incluirlos, quiénes no incluirlos en nuestro estudio. Posteriormente, pues la recolección de datos, es propiamente ya la acción de levantar la información o las variables, el seguimiento, etcétera, en nuestra muestra. El análisis de datos, que lo vamos a ver, también vamos a tener una clase de esto, y la elaboración y presentación del informe final. Estos dos puntos vamos a hablar de manera general al final, puesto que vamos a tener una clase acerca de análisis de datos y vamos a tener también una sesión de la escritura de nuestro informe de resultados. El punto número 1, como habíamos comentado, es la idea. En esto, pues, es relativamente simple, pero nace de que seamos observadores, ¿no? Nosotros de la observación, de enfrentarnos a los problemas, de muchos puntos de nuestro quehacer diario y de la actualización, vamos a ir identificando y concibiendo ideas de nuestro tema o de nuestro fenómeno, de nuestra enfermedad, de las características de los pacientes, etcétera, que queremos ir. Y en esta idea, pues no solamente es que se nos prenda el foco y encontrar la idea, tenemos que ir desarrollando esa idea, ¿no? No la primera idea va a ser la mejor, tenemos que ir desarrollándola y la vamos a desarrollar conforme van surgiendo los siguientes pasos del desarrollo de nuestra investigación. ¿De dónde surgen estas ideas? Surgen de muchas fuentes. Nos encontramos nosotros haciendo una revisión, una actualización de nuestro interés y ahí pueden surgir nuevas ideas de investigación, porque vemos que los niños tienen X problema y ese problema no lo estamos resolviendo de manera adecuada, entonces tenemos una necesidad y entonces necesitamos investigar cómo la vamos a resolver, no esperar a que alguien lo resuelva y 10 años después nosotros importar la solución, no, tenemos que cubrir una necesidad al momento. Creencias, pensamientos, también de ahí pueden surgir ideas, algunos se van a descartar, el 90% se va a descartar, pero puede surgir una idea acerca de eso. De la experiencia también en la clase anterior, en la sesión anterior, se hablaba mucho de esto, de la investigación original y que esto nace con la experiencia y tener ideas originales, pues van a ir siendo más originales, más fuertes, más relevantes conforme vamos ganando experiencia. Sobre la observación de hechos, nosotros, mucho de esto es cuando, por ejemplo, nosotros estamos reportando un caso clínico. Es de interés porque a lo mejor ese caso clínico se comportó de manera diferente, que sería lo más importante, o el desenlace o la combinación de factores. Y con la observación de estos hechos surgen hipótesis, surgen ideas de investigación. O identificar un área que falta investigar, que es algo similar a cubrir una necesidad, pero a lo mejor no es una necesidad propiamente dicha, pero sí estamos identificando claramente lagunas en el conocimiento. O porque ya tenemos una línea de investigación, es tema de interés personal o del grupo de trabajo en el que ustedes están incursionando muy fuertemente en un área y en esa área ustedes tienen que llegar al fondo e ir construyendo diferentes proyectos de investigación para ir construyendo esa gran casa que será el gran conocimiento que nosotros vamos a ir generando y construyendo. El primer paso, como ya lo comentamos después de la idea, es plantear el problema. Eh, Tengan en cuenta que el desarrollo de la investigación no va a ser exactamente como vamos a plantear nuestro protocolo de investigación, ¿no? Veremos en la siguiente sesión los elementos y van a ver que no son exactamente iguales. O sea, en el protocolo no va a aparecer primero la idea o la pregunta, sino va a aparecer la introducción, etcétera. Pero en el desarrollo o en nuestro funcionamiento mental, pues hay que, el siguiente paso después de la idea es plantear el problema. Y este planteamiento del problema tiene varias características. Generar las preguntas de investigación y con estas preguntas de investigación
tienen que ir muy de la mano a los objetivos que nosotros vamos a estar tratando de alcanzar con nuestro proyecto de investigación. Ay, no, disculpa, pero es que se movió esto aquí. Eh, Desarrollar las preguntas, establecer los objetivos que tienen que ser acorde con las preguntas y justificar la investigación. Ahorita vamos a ver qué significa esto y evaluar las deficiencias en el conocimiento de este problema. Que esto es prácticamente es lo que ya conocemos en nuestro protocolo como el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta y los objetivos. Ya que planteamos nuestro problema, tenemos que considerar que esos elementos que ya hemos comentado, que son las preguntas de investigación, que sería el qué del estudio, los objetivos, que serían las guías de nuestro estudio, la justificación, que es el porqué de nuestro estudio. También tenemos que tener la viabilidad, que es el con qué lo vamos a hacer en nuestro estudio, y las nuevas perspectivas a estudiar, que realmente eso es lo que va a dar el porqué de hacer nuestro estudio. Es importante que este planteamiento del problema cumpla con los criterios de que sea un problema medible o observable. Es importante del problema, nosotros no vamos a poder eh, contestar todas las preguntas del problema en cuestión. Muchas veces queremos hacer algo muy grande y no es factible. Hay que delimitar muy bien el problema. Eh, Hay que empezar a hacer la relación entre variables que nosotros queremos contestar y formular claramente la pregunta. El plantear el problema debe de concluir con ese planteamiento de la pregunta, ya que la manera más simple de transmitir el planteamiento es así, con una pregunta clara que dé respuesta a ese problema. Si nosotros logramos tener una pregunta clara, la respuesta obtenida disipará las dudas que nosotros nos hemos estado planteando. O sea, podrá ser, marcarnos muy claramente el camino que debemos de seguir. Si tenemos esa misma pregunta, se limitan automáticamente las variables a estudiar. No tenemos que salirnos de ahí, ¿no? Se obtiene un menor grado de dispersión y de error y vamos a lograr resultados más confiables. Es importante que la pregunta guíe todo nuestro quehacer en ese proyecto que nosotros estamos planteando. Entonces, de tal manera que algunos autores dicen que la pregunta es el inicio del camino hacia el conocimiento, y eso es importante. El siguiente paso, el paso 3, es el marco teórico. Nosotros ya tenemos preguntas, ya teníamos conocimiento, ya teníamos experiencia, planteamos ya planteamos el problema y nos hicimos una pregunta. Antes de irnos y lanzarnos a contestar esa pregunta, tenemos que armar nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico, que es la investigación de todo lo que se sabe, los conocimientos que hay alrededor de la temática que nosotros hemos planteado, que tenemos interés, y este marco teórico se va a nutrir de mucha información. Entre esa información que se va a nutrir es los datos estadísticos que se tienen. A lo mejor queremos saber cuál es la magnitud del problema, a quiénes afectan, cómo se distribuye, algo que en epidemiología se llama el tiempo, lugar y persona, ¿no? En dónde, quiénes, cuándo, etcétera. Los antecedentes, qué estudios han abordado la problemática que a nosotros nos interesa previamente y qué relación han encontrado entre las variables que nosotros nos hemos planteado. ¿Qué teorías hay al respecto? ¿Qué conceptos? ¿Qué hipótesis? Todo eso tenemos que nutrir nuestro marco teórico. ¿Con qué finalidad? Con algo muy simple, para poder describir, comprender, explicar e interpretar el problema que nosotros nos hemos planteado, pero desde un plano teórico. Con todo esto, nosotros aún podemos regresarnos a replantear nuestra pregunta, replantear el problema de investigación. ¿Por qué? Porque ya podemos haber encontrado información importante que dé mayor sustento a la problemática que nosotros estamos tratando de abordar. Eh, el siguiente paso en este proceso de la investigación será cuál es el alcance del estudio. Y el alcance del estudio tiene que ver con hasta dónde nosotros vamos a poder llegar
en la investigación. Hay 4 niveles básicos. Hay mucha literatura y podrán encontrar otros, pero el primero es el exploratorio. El exploratorio, como aquí lo dice, es investigar fenómenos o problemas poco estudiados, identificar conceptos o variables e hipótesis promisorios para indagar, preparan el terreno para estudios más amplios e indagan desde una perspectiva innovadora. Este exploratorio pueden ser diseños muy básicos como series de casos, estudios ecológicos o estudios transversales, que lo único que van a hacer es eso. De hecho, desde muchos puntos de vista, algunos investigadores proponen que los estudios piloto también tienen esta función de ser un tipo de estudio exploratorio. El siguiente nivel o alcance de estudio que podemos tener es descriptivo. ¿Con qué vamos a alcanzar con este tipo de estudio? En especificar las propiedades y características de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué podemos hacer? También definir y medir variables, y también nosotros podemos plantear nuevos problemas y cuantifican principalmente esto y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o contexto. Las encuestas que hacen nacionales, me imagino que casi todos los países estuve buscando, hay encuestas nacionales de salud, es lo que hacen, describir cómo está nuestra población. No buscan más, ¿no? En algunos sí intentan hacer un alcance más profundo, pero la principal función es describir y describir cómo se encuentra en cuestiones de salud nuestras sociedades. El siguiente ya es correlacional. Lo que queremos con este tipo de estudios, de este alcance, es ver cómo una variable se asocia con otra o muchas variables se asocian con otra, ¿sí? Y de ahí podemos tener muchos diseños de estudio y podemos contestar muchos tipos de preguntas de investigación. Y el más alto es el explicativo. Pretende determinar las causas de los eventos y fenómenos. Puedo predecir que si tengo esto previamente me va a pasar lo que sigue. O también cuando nosotros tratamos de evaluar cuál es el efecto de X o tal tratamiento, de tal maniobra, de maniobras ya sea de intervención, de prevención, de tratamiento, lo podemos hacer con este tipo de alcance de nuestro estudio de investigación. Después de definir este tipo de, el alcance que va a tener nuestro estudio, nosotros podemos elaborar la hipótesis. Y la hipótesis va a estar basada principalmente en la revisión de la literatura y del planteamiento del problema. Nosotros tenemos un problema que queremos resolver y tenemos la revisión de la literatura que nos dice qué han encontrado otros en relación a ese problema. Si nuestro estudio nada más es descriptivo y nosotros queremos conocer en nuestra comunidad lo mismo, cuál es la prevalencia de esofagitis X, ¿no? Entonces, en el estudio del país de Junto encontraron que es el 5%. Entonces, nuestra hipótesis va a ser que vamos a encontrar el 5%. O si hemos encontrado que el consumir metformina mejora el cociente intelectual, entonces, con esa información nosotros podemos también plantear nuestra hipótesis. Ah, pues sí, los pacientes de nuestro estudio que tienen tal y tal y tal, que tienen tales características, que consumen tal, van a tener mayor X. Entonces, la hipótesis se va a nutrir de estos dos puntos. Y la hipótesis son, como lo pongo en la parte de abajo de la diapositiva, las explicaciones tentativas o las respuestas tentativas a la pregunta de investigación. Entonces, tiene que ir muy de la mano cada uno de los puntos. Si nuestra pregunta de investigación es en tal sentido, la hipótesis va a ser en el mismo sentido, con las mismas variables, los objetivos igual, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre las diferentes partes de todo nuestro estudio. En este proceso, en la elaboración de las hipótesis, hay veces que no se formulan hipótesis, principalmente en los estudios exploratorios. No hay manera de formularlas. Vamos a tratar de indagar algo nuevo. En los descriptivos podrían sí plantearse hipótesis solo cuando estamos pronosticando algo, cuando no es realmente necesario, aunque algunas agencias, algunos institutos sí lo piden.
Cuando es nuestro alcance de estudio correlacional, sí tenemos que formular hipótesis, decir que a mayor X vamos a tener como resultado mayor o menor Y, ¿no? Y los explicativos o causales también se formulan hipótesis. Estas hipótesis que estoy planteando en este momento son deficientes, no se vayan, nada más es como fines ilustrativos. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se construye una hipótesis que debe tener dirección y magnitud y las variables, etc. Aquí nada más es como fines ilustrativos. Entonces, así debemos de ir planteando nuestras hipótesis de acuerdo al alcance. Ya que tenemos las hipótesis, podemos definir nuestras variables. La sesión anterior nos explicaban qué son las variables. No me voy a tener mucho en esto, pero lo que sí son atributos o características que lo que hacen es poder identificar o definir a las personas, ya que toman diferentes valores, ¿no? Deben de ser factibles de medir y deben de estar dentro de nuestro problema, hipótesis y objetivos planteados, ¿sí? Hay veces que plantean variables que realmente no son variables. Por ejemplo, si dicen, vamos a evaluar cáncer de próstata en no sé qué, ¿no? Y ponen como variable sexo. Pues no, nada más lo van a buscar en hombres, entonces no es una variable, no varía, ¿no? No es, no toma diversos valores en la población que nosotros estamos midiendo o estudiando. En este mismo proceso de definición de variables, las variables, como ya lo había comentado, se tienen que nutrir de la definición del problema, la formulación de los objetivos, el marco teórico y las hipótesis. Desde que planteamos el problema, nosotros ya sabemos algunas de las variables que queremos estudiar, ¿no? Ya dijimos que es en la enfermedad tal, en niños o en niñas, o en ambos, o en adolescentes. Ya definimos si es en tales edades. Tenemos que estudiar edad, si afecta más a los que tienen sobrepeso o obesidad, ya es otra variable, el índice de masa corporal, etcétera, ¿no? En la formulación de los objetivos están claramente ahí identificadas qué variables vamos a estudiar, algunas variables, porque a la hora de hacer el marco teórico podemos identificar que hay variables que pueden influir, modificar, etcétera, la relación entre las variables que nosotros estamos planteando en los objetivos. Y relacionan variables las hipótesis. Las hipótesis nos van a decir, como vimos previamente, cuál es la asociación entre las variables. Y entonces en ese momento nosotros ya tenemos cuando menos nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Y de todas esas se va a nutrir nuestras lista de variables que tenemos que considerar para levantar en nuestro estudio. Y la forma más fácil y las primeras que tienen que estar son tanto la variable independiente, que le podemos llamar la causa, y nuestra variable dependiente, que es el efecto. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctor, gracias. Sí se escucha bien y hasta el momento sí. Ok. El siguiente paso es el desarrollo de nuestra investigación. Les hice este esquema para nosotros identificar cuál es el diseño de investigación que podemos plantear en nuestro estudio. Depende del alcance de la investigación y de las preguntas planteadas, etcétera, etcétera, etcétera. En la sesión antepasada también vimos la clase de diseños, pero como repaso, lo que les puedo decir es que, bueno, primero tenemos que evaluar si existe o no una intervención. O sea, si vamos a dar un tratamiento, vamos a un fármaco, educación, etcétera. Si existe, entonces nos estamos enfrentando a que tenemos que desarrollar un estudio experimental. Y de acuerdo a que si vamos a asignar aleatoria o no aleatoria, vamos a tener grupo de comparación, nosotros podríamos estar teniendo un estudio controlado, aterrizado o un estudio cuasi experimental,
que no fue aleatorio y o que no tiene grupo de comparación. La mayoría de las veces nos estamos enfrentando a estudios observacionales y depende si tiene grupo de comparación o no, nos estaremos encontrando con un estudio descriptivo o un analítico. De los descriptivos, pues están los casos clínicos, las series de casos, los estudios transversales, y los analíticos, que son los casos y controles y cortes. Algunos autores también mencionan que los estudios transversales pueden tener esta dualidad de funcionar como descriptivos o en algunos casos, dependiendo de cómo lo estamos planteando, podrían ser también analíticos. Entonces, nuevamente, dependiendo del alcance de nuestra investigación, vamos a elegir cuál es el diseño de investigación con el que lo vamos a responder. Esta diapositiva me gusta nada más para que tengan como una guía de no irse solamente por el diseño, porque podríamos querer hacer un tipo de estudio, pero no es factible por ya sea la frecuencia de la enfermedad, la frecuencia del factor de riesgo, cuántos factores o enfermedades queremos estudiar o el periodo de latencia o incubación. Por ejemplo, si queremos, yéndome por el de abajo, si tenemos una latencia muy larga, no sé, diabetes, aunque ya no tanto, no vamos a hacer una corte porque vamos a tener que esperar 40, 45 años a que se desarrolle. Entonces nos va a salir carísimo hacer una corte, aunque quisiéramos saber todo eso, ¿no? O si es algo muy, muy, en ese caso nosotros lo que haríamos es un casos y controles, quiénes tienen diabetes, quiénes no, y buscamos hacia atrás cuáles son los factores a los que estuvieron expuestos, ¿sí? Si son factores o enfermedades múltiples, queremos al mismo tiempo conocer los factores que hay en la población y relacionarlos con las enfermedades que están presentes, pues lo más factible es hacer un estudio transversal, ya que si lo único que queremos es hacer factores de riesgo, es casos y controles, porque tenemos la enfermedad en los casos y en los controles, y nosotros podemos ver a qué factores estuvieron expuestos uno y otro grupo. Pero si lo que queremos es múltiples enfermedades, entonces una corte es adecuada. ¿Por qué? Porque podemos dividir la corte por los factores de riesgo y al final ver qué desarrolla. Y así sucesivamente. Tienen que considerar mucho el diseño también en cuál es la frecuencia y los periodos de latencia o de incubación de cada uno de los problemas de salud que queremos hacer. El diseño podría ser muy adecuado, pero podría ser muy caro o no, dependiendo del diseño. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos estudiar influenza, de aquí a lo que vamos y los buscamos, no vamos a encontrar muchos sujetos. No, un diseño de casos y controles no es adecuado, ¿no? Etcétera. El siguiente paso es la definición y la selección de la muestra. Perdón, me estoy yendo un poco rápido por el tiempo que ocupamos. No sé si va bien. ¿Quieren profundizar en algún tema? Me avisan. El siguiente paso de nuestro proceso de la investigación es la definición y la selección de nuestra muestra. Aquí les dejo unos conceptos básicos para que nos queden en mente para ver el siguiente punto, en el que universo es el conjunto de individuos, objetos de los que se desea conocer algo a partir de una investigación. Entonces, lo queremos hacer en niños, por ejemplo, entonces es en nuestro universo todos los niños, ¿no? O si lo queremos hacer en recién nacidos, etcétera. La muestra va a ser el subconjunto de este universo. Ahorita vamos a ver las características que debe de tener una muestra. La unidad de observación son los elementos del universo en que se medirán o estudiarán las variables de interés. Y la unidad de muestreo es el elemento utilizado para seleccionar la muestra. Parece lo mismo, pero no son. Ahorita vamos a tratar de explicarlo un poco. Lo primero que debemos determinar, entonces, es cuál es la unidad de muestreo. Entonces, aquí nos debemos de hacer la pregunta de quiénes, en quiénes se van a colectar esos datos. En qué personas, en qué seres vivos, en qué sucesos, en qué colectividad vamos a hacerlo. Nuevamente depende de todos los pasos previos que ya vimos en la presentación, desde el planteamiento, los alcances, las hipótesis, etc. ¿Por qué en quiénes?
a veces la unidad de muestreo no es la misma que de dónde nosotros vamos a sacar. Por ejemplo, si nosotros queremos niños sanos, etcétera, no tenemos la lista de dónde están esos niños. Entonces, lo que necesitamos es primero identificar las casas para después ir a la casa e identificar si hay un niño, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos ir. Entonces, ahí no es la misma cosa. Un punto importante en este punto, me voy a regresar para que lo vean. Nosotros nuevamente tenemos una unidad de observación y una unidad de muestreo. Y entonces, nuestra unidad de muestreo, en los estudios grandes, lo repito porque creo que no me expliqué bien, por ejemplo, la unidad de muestreo es los hogares, pero en quienes realmente queremos aplicar eso son en los niños. Entonces, nuestra unidad de observación, nosotros queremos estudiar las variables de interés en los niños, pero en nuestro muestreo, como no tenemos a los niños donde están, son los hogares, ¿sí? Entonces, en este caso no son las mismas. En el aspecto clínico muchas veces sí es el mismo, la unidad de muestreo y nuestra unidad de análisis. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Y estos dos puntos son importantes. En algunos trabajos de investigación no se describen suficientemente las características de la población. Y si nosotros establecemos las características con claridad, nosotros podemos delimitar muy bien cuáles son los parámetros muestrales que vamos a obtener. Esto es muy importante a la hora de la selección de la muestra. Entonces tenemos que decir, son niños de tal edad, con tal enfermedad, por ejemplo, que acuden en la mañana, en la tarde, en la noche, o de todos, que sí presentan esto, que no presentan esto, que no tienen malformaciones, que no tienen esto, etcétera. Todas esas características son importantes y que vamos a ir viendo en la siguiente sesión. Aquí en cuestiones generales debemos evitar 3 errores. Por ejemplo, nosotros al seleccionar nuestra muestra que vamos a tratar de indagar nuestras variables, hay que evitar estos errores, como por ejemplo no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, o incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, o seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, incluir casos que no deberían estar. Un ejemplo burdo podría ser que están ustedes indagando por quién van a votar, ¿no? E incluyen a adolescentes. Y pues los adolescentes no deberían de formar parte de lo, porque no pueden votar, aunque les digan, ah, sí, yo me gustaría votar por X o por Y. Pues no son, ¿no? O lo que les decía hace rato, o sea, van a investigar eh, algún fenómeno relacionado con el sexo. Entonces, incluir del otro sexo, pues no deberían de formar parte de esa población, ¿no? O seleccionar casos que son inelegibles. Por ejemplo, ustedes están tratando de seleccionar casos en base a los archivos que tienen y son casos que ya no cumplen en este momento con los criterios de selección, etcétera. Después, en esta serie de pasos que debemos de hacer para hacer una investigación, viene la selección del tamaño de muestra. Es importantísimo que hagan un adecuado diseño de la muestra. Muchas veces tratan de modificar el tamaño de muestra para que sea acorde a los insumos que tienen, pero si desde el principio ustedes están haciendo eso, se están metiendo aquí. Tienen que realmente determinar cuántos sujetos tienen que evaluar para poder contestar sus hipótesis. Si ustedes no realizan este proceso, pueden tener dos situaciones diferentes que son muy intuitivas. Que no tengamos el número adecuado de pacientes y entonces no podemos estimar parámetros y no encontraremos diferencias significativas cuando en realidad podrían sí existir. Y no las encontraron porque les faltó muestra, les faltó poder. O caso contrario, ustedes tienen un número muy grande de pacientes y lo que van a hacer es van a perder mucho tiempo, van a perder muchos recursos, la calidad del estudio se podría ver mermada por tratar de atender o cubrir tanta población
Y en estudios enormes van a encontrar diferencias significativas, aunque clínicamente podrían ser irrelevantes. Y aquí lo importante es no solamente la estadística, sino lo importante es que lo que ustedes encuentren, las respuestas que ustedes lancen derivadas de su proyecto, tengan una relevancia clínica que pueda ser aplicada posteriormente. Para determinar el tamaño del estudio, hay muchas situaciones. Las básicas es que ustedes quieren determinar parámetros. Quieren determinar una media o quieren determinar una prevalencia. Así de fácil. ¿Sí? Quieren saber cuál es la proporción de niños que tienen X trastorno. O quieren determinar cuál es el promedio de colesterol HDL en pacientes con tal enfermedad. Entonces, ese es uno de los más básicos y son descriptivos. O los que quieren contrastar hipótesis. Hay muchos diseños de muestra para muchas cosas, o sea, para ORs, para riesgos relativos, para correlaciones. Pero lo básico, lo que ustedes quieren es contrastar medias y proporciones. Los niños con la característica A tienen una media más alta de tal elemento en comparación con los B. Están contrastando. O los niños con tal padecimiento tienen mayor frecuencia de tal desenlace en comparación con los niños de tal padecimiento o controles. Esas son las dos cuestiones básicas, determinar parámetros o contrastar hipótesis. Hay muchos más, pero el 90% de las veces se van a enfrentar a estos 4 puntos. Y es todo un tema lo de tamaño de muestra. Cada uno de los puntos es todo un tema que puede ser una clase completa cada uno de ellos. Posteriormente tendremos que definir cómo va a ser nuestro muestreo. Básicamente hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico significa que todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ingresar al estudio. ¿Sí? Y el no probabilístico no, por sus características. El probabilístico hay 4 básicos, hay algunos más, pero los básicos son estos: el simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. El simple es como tener una lista de todos nuestros pacientes y por números aleatorios sacar. En Excel se puede hacer, hay páginas de internet en las que nos pueden dar números aleatorios y ya. O una tómbola y los números que salgan son los que van a ser incluidos. Se acabó. Es el azar lo que va a hacer que ese sujeto ingrese al estudio. Hay sistemáticos, en los estudios sistemáticos, por ejemplo, también podemos tener el listado de sujetos o el número de pacientes que van llegando y nosotros podemos elegir qué número vamos a ingresar de paciente. Si tenemos un tamaño de muestra de 100 sujetos y necesitamos 10 sujetos, nosotros podemos con eso identificar el número clave para decidir qué sujeto va a ingresar. Por ejemplo, podemos decidir con una fórmula muy sencilla que va a ingresar cada 3 sujetos, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etcétera. ¿Sí? Tenemos que también decidir con este muestreo con qué número vamos a iniciar. El estratificado, como su nombre lo dice, es por estratos, depende. Por ejemplo, si algún problema de salud tiene que ver con el sexo, pues vamos a estratificar hombres y mujeres y tomar las muestras, ya sea simples o sistemáticas, de esos estratos, ¿no? O por nivel socioeconómico, queremos tener representatividad de nivel socioeconómico, medio, bajo, alto, etcétera, ¿sí? Y el por conglomerados, pareciera que es similar al estratificado, pero el de conglomerados lo más común es por cuestiones geográficas. Por ejemplo, en los países están divididos por estados, por regiones o por unidades de muestreo. De hecho, en México, por ejemplo, hay algo que se llama JEPS, o sea, unidades básicas de muestreo estadístico, y por cada conglomerado se hace un muestreo adentro de cada uno de los simple o sistemático para seleccionar a los sujetos. En caso de los hospitales, por ejemplo, podrían ser los conglomerados, los consultorios, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar qué consultorios van a ingresar a nuestro estudio y dentro de los consultorios qué sujetos tenemos que tomar, ¿no? Y el no probabilístico tiene también varios, los básicos son estos: el intencional,
nosotros podemos decir, ah, sí, vamos a meter a Juanito, a Pedrito y a Chuchito porque son los que siempre vienen, siempre participan, etcétera. Eso no es bueno. Por cuotas, necesitamos sujetos de tales o cuales características y entonces los primeros que van llegando con esas características son los que nosotros tomamos. Por conveniencia, por ejemplo, si queremos hacer un estudio en escuelas, pues vamos a tomar las que estén más cercas, los que sean más fáciles de nosotros aplicar nuestro estudio. Y de bola de nieve es, por ejemplo, cuando nosotros investigamos alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes tipo 2, y tenemos a un adolescente y entonces le pedimos que invite a otro si tiene esto y se va haciendo de voz en voz como se va haciendo la recomendación de ser incluidos en el estudio. Esto es por recomendación de un paciente que ingresó y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, con base a este muestreo, esto es lo que ya les expliqué, ¿no? No me voy a detener en estos. Después viene del proceso de investigación, la recolección de datos. Hasta el punto previo es los temas que vamos a abordar un poco más en cómo deben de estar plasmados en el protocolo de investigación en la siguiente sesión. Pero en el proceso de investigación, ya que tenemos todo esto que llamaríamos más adelante metodología, viene la recolección de datos. Ya que tenemos todo esto limitada a la muestra, todas las preguntas, tenemos las variables, eh, tenemos, perdón, las preguntas, las hipótesis, se procede a selección de datos que permitirán evaluar los atributos. O sea, necesitamos recolectar los datos en base a las variables que estamos planteando en nuestro estudio que son de interés y que nos servirán para evaluar y contestar nuestras preguntas. En esta recolección de datos tenemos que elaborar un plan detallado de los procedimientos que nos van a conducir a reunir datos en un propósito específico. Y este propósito va a ser cuáles son las fuentes que se obtendrán los datos. O sea, por personas, por observaciones, registros, documentos, archivos, etcétera. ¿Dónde están esas fuentes? O sea, por ejemplo, si son personas, ¿dónde se encuentran? Van a tal hospital, están en sus casas, están en tal comunidad, en un deportivo, en la escuela, etcétera. Es importante que nosotros lo definamos. A través de qué medio vamos a recolectar los datos, ¿sí? Y estos medios los vamos a ver ahorita. Deben de ser confiables, válidos y objetivos, que eso es algo que también nos comentaron en la clase anterior. Y en esta recolección de datos, en este proceso, también tenemos que ver cómo vamos a prepararlos para que puedan analizarse y responder la pregunta que nosotros nos planteamos. Porque muchas veces empezamos a recolectar información y al final empezamos a armar una base de datos que parece Frankenstein. Es importante que esta base de datos de cómo lo vamos a juntar, cómo lo vamos a recolectar, tenga también una estructura muy clara. Entonces, la recolección de datos se nutre de esto, de las variables, que ya lo hemos estado comentando, ¿no? Que son los conceptos o atributos a medir, que son las que sacamos del planteamiento del problema, de las hipótesis y de los objetivos. También vienen las definiciones operacionales que no hemos comentado y bueno, la manera en que se operacionalicen las variables es crucial para ver cómo lo vamos a medir. Operacionalizar, ahorita vamos a ver qué significa, es de pasar del concepto a la acción, ¿no? Y de la muestra. Es importantísimo que para recolectar los datos tengamos en consideración la muestra, las características de las unidades de análisis, porque no le podemos llegar a preguntar a niños, por ejemplo, o a nivel socioeconómico muy bajo, cosas con preguntas muy elevadas, por ejemplo, ¿no? Los recursos. Es indispensable saber con qué recursos contamos, ¿no? Con el tiempo, si tenemos apoyo institucional, si es suficiente dinero, los cuestionarios, etcétera, recursos que llamaremos materiales y humanos. En esta recolección de datos, nosotros podemos optar, dependiendo de nuestro proyecto, de diferentes instrumentos. Nosotros podemos decir, ah, pues el básico es el cuestionario, pero no, también puede ser la observación. Por ejemplo, si estamos viendo
si la obesidad cambia la marcha de un sujeto, pues estamos observando, no le vamos a preguntar si, podemos preguntarlo, pero ya nuestra variable no sería tan fuerte. Instrumentos mecánicos electrónicos también es un instrumento, una báscula, es simplemente eso, un electrocardiograma, es eso. Existen pruebas estandarizadas o inventarios, principalmente psicología, psiquiatría, que también es un instrumento de recolección. Datos secundarios, podemos a lo mejor participar en un estudio previo o simplemente su expediente. Instrumentos específicos de cada disciplina, la entrevista, podemos no tener un cuestionario, pero sí entrevistar, lo que hacemos el día a día con los pacientes. Y hay indicadores o fórmulas y ecuaciones que también pueden ser instrumentos de recolección de la información. Pero lo importante de estos instrumentos es que tienen que ser confiables, válidos y objetivos. Algo que también ya se comentó en la sesión pasada. Eh, a grandes rasgos, pues la confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o caso produce resultados similares. Por ejemplo, este es confiable, pero no está dando en el blanco. ¿Qué quiere decir eso? El dar en el blanco es el grado en un instrumento mide con exactitud la variable que se pretende medir. Y eso significa es que nos está dando la realidad de ese fenómeno que estamos evaluando. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros pedimos. Y hay un concepto más que algunos autores han introducido como requisito para el instrumento de medición, que es el grado en que este es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. El instrumento que nosotros vayamos a utilizar tiene que ser muy objetivo. Y muchas veces tiene que ver con cómo administramos los reactivos a cada uno de los sujetos, ¿no? Estamos haciendo un cuestionario de dieta y vemos que el sujeto está sumamente pasado de peso y podremos estar nosotros interpretando mal lo que él nos está diciendo en el cuestionario. Algunas cuestiones que deben de considerar cuando ustedes están tratando de construir su instrumento de evaluación, su instrumento para recolectar datos, es la operacionalización, que es algo muy importante, la codificación y los niveles de medición. Esto aparece y va a aparecer durante su protocolo de investigación como la operacionalización de las variables. Y la operacionalización no es más el proceso de transitar de las variables a sus dimensiones o componentes, luego los indicadores y finalmente los ítems y reactivos y sus categorías. ¿Sí? Eso es lo que queremos. O sea, realmente cómo vamos a operar esa variable. Vamos, peso, pues peso es la cantidad en kilogramos de la masa del sujeto, que ese sería su concepto, pero la operacionalización es, pues yo lo voy a medir con una báscula tal, en kilogramos y gramos, lo voy a hacer por duplicado, voy a tomar el promedio, o sea, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿No? La codificación, asignar un valor numérico simbólico que lo represente. Puede ser simplemente los valores que nos sacan continuos, ¿no? Kilogramos y gramos. O la codificación, pues lo voy a codificar en normal, sobrepeso, obesidad, peso bajo. Y entonces ahí tengo que decir cómo lo voy a hacer en cada uno. Y los niveles de medición, que vimos también las variables en la clase pasada, que pueden ser nominal, ordinal y intervalos de razón. Nominal, que nada más son categorías por los nombres. Un ejemplo de esa variable es estado civil, ¿no? Es casado, soltero, divorciado, viudo, etc. Es nominal, solamente tiene nombres, no tiene un número que pueda definir a ese. Le podemos asignar un número, pero no va a significar nada. Ordinal también es un tipo de variable cualitativa que está clasificada en orden, ¿no? Por ejemplo, si puede ser el nivel de satisfacción, bajo, medio y alto, ¿no? De intervalo y de razón, que también lo explicaba la doctora la clase pasada, son tipo de variables continuas y que también nosotros tenemos que poner en nuestra recolección de datos al momento de construir nuestro instrumento de operacionalizar la variable, cómo vamos a estar midiendo cada una de estas variables. En este proceso de recolección de datos que estamos viendo, tenemos que tener mucho en cuenta esto. No podemos improvisar un instrumento. O sea, no podemos decir, sí, vamos a medir niños, agárrate la báscula del consultorio de junto.
Hay que estar seguros de que esa báscula sirve, que funciona, que es exacta, que es precisa, etcétera. No vamos a agarrar el cuestionario que toma tal o cual servicio para levantar la información. ¿Por qué? Porque podría no ser objetivo, ¿no? Eh, Agarrar un instrumento que ya toman en otro país e inmediatamente lo aplicamos. Podría tener conceptos que no son adecuados para nuestro medio, o aunque lo traduzcamos si es en otro idioma, podría no ser y estar indicando con exactitud, o sea, no está midiendo lo que queremos medir. O instrumentos inadecuados en las personas que se les aplican, hay que tener mucho cuidado con ello, porque, por ejemplo, estamos aplicando un cuestionario que no va a aplicar para niños o un instrumento que no es el adecuado. Por ejemplo, tomar la presión arterial con un manguito para adultos, ¿no? En vez de ser adecuado para niños, el tamaño de su brazo, etcétera, etcétera. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, dependiendo de qué grupo pertenecen, podríamos no estar levantando la información a que el cuestionario esté muy bien. Hay que tomar en cuenta a quiénes les vamos a aplicar. Condiciones en las que se apliquen instrumentos. Si estamos haciendo un cuestionario y es un lugar con mucho ruido, no es adecuado. O está tomando el peso a alguien que no ve bien, o está haciendo una entrevista a alguien que no escucha bien, ¿no? La falta de estandarización, si por ejemplo en nuestro estudio estamos levantando la información 3 o 4 personas, cada persona podría estar preguntando de manera diferente, midiendo de manera diferente. Y esto también aplica a los instrumentos mecánicos. Podríamos estar utilizando 3 básculas y una báscula está dando sistemáticamente un centímetro, un kilo menos que las demás. Entonces no está estandarizado. Aspectos mecánicos, la estrés de contenido, o sea, preguntar tan poquito que no nos va a dar el concepto que nosotros queremos. O el contrario, preguntar demasiado, que entonces se va a perder el objetivo y la línea de la investigación que nosotros estamos tratando de llevar. Entonces, eso es importante que ustedes consideren a la hora de que recolecten los datos. Ya casi para terminar, viene lo del análisis de datos. En este proceso del análisis de datos, se los puse otra vez con proceso porque vamos a tener una clase relacionada con esto. En este curso las clases son muy resumidas de todo de todo el temario, pero empezaremos con el plan de recopilación de datos. No inicia el análisis de datos cuando ya tenemos la base de datos. Tenemos que tener en el plan de recopilación de datos, como vimos previamente, a la hora de operacionalizar, la estadística la tenemos que considerar desde ahí. Si todos los vamos a tomar en tales unidades, los vamos a clasificar de tal manera, vamos a utilizar tales fórmulas, desde ahí ya tenemos que tener el análisis de datos. Durante la recopilación tenemos que ver si los datos están siendo levantados de manera adecuada. Si hay diferentes evaluadores, tenemos que ver si todos están teniendo esa confiabilidad, esa validez, esa exactitud. Podemos hacer pruebas durante el desarrollo del estudio para ver si toda esa información es confiable. Tenemos que considerar dentro del análisis de datos cómo vamos a armar la base de datos, lo que muchos llaman máscaras de captura. Qué variable, cómo se está midiendo, si tiene candados, etcétera, etcétera, etcétera. La selección del software, eso es el disponible, el que tengamos, el que sepamos manejar, eso es importante. Hay muchos, SAS, R, Stata, SPSS, Minitab, etcétera. Y ya propiamente entrando en el análisis de datos, el primer paso es criticar nuestros datos. Muchas veces tenemos ya nuestra base de datos y nos pican los dedos por empezar a sacar tablas o resultados, pero no debemos de saltarnos primero la crítica de datos. Cada variable tiene que ser analizada y tenemos que ver si cada variable cumple con lo que tenemos. Si no hay valores extremos, si se distribuye normalmente, si tenemos muchos valores perdidos, y eso tiene que ver muy de la mano con el recuento de los datos. Dijimos que íbamos a tener tantos sujetos, si tenemos tantos o tenemos más o tenemos menos, pero de todos los sujetos, ¿cuántos tenemos la información completa? ¿Cuántos missing hay? Etcétera. Después vamos al paso de la descripción de la información. Tenemos que describir cada una de nuestras variables, cuántos niños, cuántas niñas, cuánto pesaron, cuánto midieron, de qué edad, etcétera. Empezar con el análisis formal para contestar las preguntas. El análisis tiene que estar muy enfocado a contestar la pregunta. Le dijimos que tenía más cintura y van a tener más hígado graso, por decir un término ya viejo. Entonces,
Nosotros tenemos que esas dos variables ver cómo se están comportando. Si dijimos que íbamos a hacer una correlación, pues hacemos una correlación. Si dijimos que iba a hacer una diferencia de proporciones entre niños con y sin, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Un punto importante que siempre les comento a los alumnos de estadística es que no basta con que nosotros lancemos nuestra tabla, nuestra gráfica. Tenemos que interpretar qué estamos viendo, qué nos están diciendo los datos. Tenemos que nosotros traducirlo, interpretarlos y plasmarlos para concluir con una presentación de nuestros datos que pueden ser tablas, figuras, etcétera. Ya encontraremos la mejor manera de nosotros plantear este análisis de datos. Y en término final viene la elaboración y presentación del informe final. También el doctor Paul Harris nos va a hablar un poco de esto. Entonces, nomás les voy a dar algunos tips, podríamos decirlo. Entonces, un informe final de investigación presenta de manera sistemática y detallada los resultados de un estudio, así como el proceso seguido para obtenerlos. Siempre es indispensable comunicar los resultados mediante un reporte, hayan salido o no hayan salido los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Y su estructura puede variar según la institución o el tipo de reporte. Eh, Puede haber machotes, pero no es lo mismo que aplique para su universidad, que para el instituto, que para la revista, que para, etcétera, para una tesis. Entonces puede variar un poco, pero en términos generales, el informe general va a depender del tipo de reporte a elaborar. Por ejemplo, va a ser un reporte científico o va a ser no científico, o sea, formal o no formal. Por ejemplo, puede ser sí un artículo científico o puede ser un, un reporte para las autoridades que no van a entender de algunas cosas, pero sí les importa la traducción clara. Los usuarios o receptores, por ejemplo, si están haciendo una tesis, pues los receptores van a ser los sinodales de la tesis, ¿no? Pero si va a ser un artículo científico, pues van a ser los revisores de la tesis y posteriormente van a ser los lectores que pueden ser sus pares u otros científicos. El contexto en el cual se presentará también es importante y los conceptos para nosotros desarrollar ese informe final. La idea es que nosotros siempre nos planteemos o reflexionemos sobre esto al momento de nosotros estar presentando nuestro informe. ¿Cuál fue el motivo? O sea, el motivo fue hacer una tesis, el motivo fue resolver un problema, el motivo fue continuar con una línea de investigación, etcétera. El contexto en el que se presentan los resultados también es importante. ¿Quiénes son los usuarios de esto y cuáles son las características de tales usuarios, ¿no? El nivel educativo, el interés que tienen los usuarios, para qué van a utilizar esa información, es importante para saber qué informe vamos a presentar. En este curso nos estamos enfocando mucho a lo que es un artículo científico, pero no olvidar que hay muchos otros, ¿no? Eh, para esta elaboración del informe de manera general, no, como lo dijimos, puede variar dependiendo del tipo de informe y de quién se los está pidiendo. Estas son las características o las preguntas que nos debemos de plantear para construir cada uno de los apartados de ese informe. Puede o no contener resumen, muchos sí lo contienen. Este resumen puede ser o no estructurado, dependiendo también de quién nos lo está pidiendo, pero este resumen, si lo estamos haciendo, tiene que nosotros decir si este resumen está abordando el problema investigado, el objetivo, el diseño que se utilizaron, los hallazgos más importantes y las conclusiones. Eso es lo básico. Puede contener, como ya les decía, más o menos cosas. La introducción, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el contexto general del problema? ¿Qué se conoce actualmente de este tema? El vacío del conocimiento por el cual nosotros estamos haciendo el estudio. ¿Por qué fue importante esta investigación? Normalmente en la introducción también se pone la hipótesis o los objetivos, también depende de lo que nos soliciten cada una de las instituciones a las que estamos reportando. El marco teórico, qué teorías, conceptos o modelos explican el fenómeno estudiado teóricamente, los estudios previos del tema, las limitaciones de las investigaciones anteriores y cómo se relaciona esta investigación con lo que ya se sabe. Esto es importante porque muchas veces nada más escribimos, sí, la diabetes es esto y la metformina es tal cosa y ya se acabó. Está bien, pero los estudios previos, ¿cómo relacionaron estos dos conceptos? Los estudios previos pueden haber 20, pero tienen limitaciones o no se han abordado en poblaciones de menor edad o
en tal condición de salud. Entonces, esas limitaciones son importantes que las plasmemos ahí. Y en algunas ocasiones, desde ese momento, nosotros podemos empezar a relacionar nuestro proyecto con lo que ya se sabe. La metodología es mucho de lo que ya vimos. Tenemos que plasmar el tipo de estudio, el diseño, quiénes participaron, cómo seleccionamos la muestra, los criterios de inclusión, qué variables fueron incluidas en el estudio, los instrumentos, cómo se recolectaron los datos, quién, porque podemos decir, sí, fueron dos enfermeras que sí estaban estandarizadas, o nutriólogos que tenían no sé qué en ISAC, etcétera. Eso también es importante. Depende nuevamente de qué tipo de informe estamos haciendo. Se garantizó la validez, la confiabilidad, se obtuvo el consentimiento, se contó con la aprobación de ética, son aspectos que generalmente debemos de tener nosotros en la metodología. Y los resultados, ¿qué se encontró? ¿Cuáles son los valores principales, las diferencias, los patrones que emergen y cómo se pueden resumir esos datos en tablas o figuras? Y uno de los puntos más importantes de nuestro informe final es la discusión. Pero la discusión no nada más es decir cómo se comparan, ¿no? ¿Qué significan los hallazgos que nosotros encontramos? ¿Cómo se comparan con estudios previos? Eso sí es importante. Si confirman o contradicen lo que nosotros habíamos hipotetizado. ¿Qué explicaciones probables hay a los resultados? No es solamente por qué se comparan, sino por qué mis resultados fueron similares o por qué divergen de ellos. Las implicaciones que pueden tener nuestros resultados, las limitaciones del estudio, es importantísimo que las hagamos explícitas para que los lectores puedan decir, ok, puede tener esta limitación y voy a tomar o no con reserva los resultados encontrados. Y si hay aportes novedosos. Y las conclusiones es directamente cuál es el mensaje clave y qué recomendaciones en su caso derivan del estudio. No es otra discusión, muchas veces hacen conclusiones que vuelven a discutir. Tienen que ser directos en lo que encontraron directamente relacionado con su estudio, no de otros estudios. Y esta diapositiva lo que busca es guiarlos, que hay diferentes guías para que nosotros podamos reportar nuestros informes de investigación dependiendo del tipo de diseño y de estudio que nosotros realizamos, ¿sí? Hay diseños de tipo cualitativo que casi no hablamos aquí, pero si hay una guía, aquí se los pongo. Los que más vamos a hacer son estos de tipo cuantitativo y dependiendo si es de intervención, observacional, hay otros que ya comentamos en los objetivos de la investigación clínica, pero si es de intervención, si hubo asignación o no aleatoria, vamos a decir que hay dos, Consort, que es el más usado, Spirit, y si no es el Trend. Si fue observacional, hay una guía que se llama STROP. Si es de prueba diagnóstica, el START, de calidad es SQUARE, económica SHARES, y si es revisión sistemática está Prisma, y si esa revisión o metaanálisis fue hecho con estudios observacionales, se encuentra la guía MOS. Traté de resumir todo muy rápido, disculpen por la falta de conectividad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Hola, doctor Miguel. ¿Sí? Soy Angélica de Brasil, entonces discúlpeme por mi español. Voy a intentar hablar despacito en portuñol. Ah, yo veo que hay una dificultad en hacer intervenciones, investigaciones de intervención en niños, probablemente por cuestiones éticas. Creo que eso es una limitación de nuestra práctica, porque principalmente para tratamientos, nosotros no tenemos un gran ah, evidencias, fuertes evidencias para muchos de los tratamientos que hacemos en nuestra práctica. ¿Cómo podríamos fortalecer las investigaciones de intervención y cómo hacer con estas cuestiones éticas para tenermos nuestras respuestas, principalmente en tratamientos, en terapéutica? Yo creo que ahí intervienen
muchas cosas, y entre ellas una de las que mencionas que son la ética, pero son desde simplemente los grupos de investigación que estén preparados, formados en investigación clínica y en estudios o en ensayos clínicos, que es a lo que te refieres, y que creo que de eso carecemos, ¿no? Aparte, hay muchas fases de investigación que se deben de cumplir antes de llegar a un ensayo clínico y más en población vulnerable como son los niños. Entonces, llegar hasta allá, pues sí es un camino bastante largo y complicado de llegar. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es, uno, la formación. O sea, sí, todos los que estamos frente a un paciente o en un hospital o en una institución de salud, pues tenemos pacientes. Deberíamos de poder hacer eso. Pero ¿cuántos se formaron, valga la redundancia, formalmente para realizar este tipo de estudios? Y creo que es la principal causa de que no lo estamos haciendo, ¿no? Los profesores aquí nos decían, no, pues es que el primer maestro que se fue a formar a Canadá fue tal y él que nos enseñó a todos para hacer ensayos clínicos. Esa es una. La otra, pues por supuesto, en niños, como ya lo mencioné, es entre uno de los grupos poblacionales que son más vulnerables, pues por supuesto que la regulación tiene que ser estricta, ¿no? No podemos hacer algo que, si aplica, no ha sido probado en adultos, ¿no? Por ejemplo. Y para probar en niños en población sana, pues no está permitido, ¿no? Y eso tiene que ver mucho. Y muchos lo están tratando de salvar esas limitaciones, más en enfermedades que ya, o en procedimientos que son compasivos, ¿no? Hasta ahí hay limitaciones. Pero creo que un punto, repito, es la formación, y con esa formación, teniendo grupos que están inmiscuidos en estos aspectos, que conozcan bien las fases de los estudios. Les iba a poner una diapositiva de las fases de la investigación, de los ensayos clínicos, para que vean que de ahí a llegar a que se pruebe en un niño van a pasar más de 20 años. Pues sí, es un camino muy largo, pero lo que nos hace falta es grupos dedicados a eso, ¿no? Sí. Por supuesto que salven todos los aspectos metodológicos, todos los aspectos clínicos, todos los aspectos éticos y de bioseguridad que se deben de seguir para poder llegar a ese punto. Sí, No sé si gracias. contesté tu pregunta. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, doctor. Soy la doctora Yunon Rivera de México. Sí. ¿Cuándo saber si es muy extensa nuestra discusión? Para esto tal vez en los resultados son mínimos, si probamos lo que queríamos probar en una corte de 20 pacientes, entonces tuvimos resultados de manera muy puntual que sí coincide con lo publicado en la literatura, pero a veces queremos incluir tantos artículos para discutir lo mismo, pero ¿hasta dónde saber cuánto es lo mínimo o tal vez un máximo para no pecar en que con pequeños resultados hicimos 5 o 7 hojas, ¿no? Este, es muy complicado eso. Depende primero del tipo de... Depende de cuestiones externas primero a nosotros. La primera es quién nos lo está pidiendo y el tipo de proyecto. Porque muchas veces dicen, es una tesis de doctorado, cuando menos tienes que tener tantas páginas, eso se me hace ilógico, ¿no? Entonces rellenamos con basura y eso no debe de ser, ¿no? Hay una serie de preguntas que debemos de hacernos para saber si estamos cumpliendo con lo que tenemos. No más es mejor, pero también tenemos que cumplir con un mínimo necesario. Si está planteado en nuestra discusión, contestado adecuadamente el objetivo que teníamos, porque luego estamos contestando objetivos que ni siquiera estaban. Eso es uno. Los proyectos clave, o los antecedentes clave están contrastados con nuestros estudios. Queremos contrastar luego con estudios que no tienen mucho que ver con nuestro proyecto o con nuestra población o con nuestro, etcétera. Entonces, eso es el otro punto. Si estamos dando explicaciones claras y concretas de nuestro problema que planteamos, etcétera. Son preguntas claves que, si quieren, son muchísimas. Si quieren, se las pongo en la siguiente sesión para que les quede en claro. Pero bueno, nuevamente me regreso un poco. La respuesta de la longitud depende, uno, del
de cuál es el informe, el tipo de informe que estamos presentando y de cómo nos lo están solicitando, ¿no? O sea, muchas revistas nos están diciendo, no te pases de 5 hojas o no te pases de 20. Eso limita y a veces no es acorde con el estudio. Muchas veces nos pueden pedir, cuando menos a 5 hojas de páginas de discusión, y nuestro estudio es muy concreto, que en una hoja podríamos tenerlo. Nuevamente, depende de todos los puntos previos que vimos para hacerlo. Sí, sí hay algunas guías que dicen, sí, tienen que ser tantas páginas, hojas o como le quieran llamar, pero creo que antes que eso tenemos que hacernos una serie de cuestionamientos para ver si estamos cumpliendo con el objetivo de nosotros plasmar una discusión en nuestro estudio. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Hola, yo tengo una pregunta. Soy César Hola. Amado del Hospital Universitario de La Paz. Una pequeña duda. ¿Hay forma de estimar, o sea, desde poder definir el tamaño de la muestra, el impacto que pueda haber los resultados para fines estadísticos? Porque muchas veces elegimos un muestreo por conveniencia porque pues tal vez creemos que la población va a ser muy pequeña y para fines prácticos agregar todos los casos accesibles pues tiene cierta utilidad, pero realmente hay forma de estimar el impacto estadístico que se puede obtener desde la forma en que llevamos a cabo el muestreo. No sé si me doy a entender. Ajá, creo que sí, a ver si te contesto adecuadamente. Una cosa es el tamaño de muestra y otra cuestión es el muestreo. ¿Sí? Son dos puntos separados. El tamaño de muestra es un cálculo que se hace en base a estudios previos y hay maneras de que si no hay estudios tratar de estimarlo. Y ese tamaño de muestra te va a decir, si con este tamaño de muestra tú vas a encontrar, por ejemplo, la diferencia en la proporción en este estudio. Entonces necesitas 35 sujetos por cada grupo y con 35 sujetos, si se replica ese estudio, tú vas a encontrar esta diferencia mínima estadísticamente significativa. Entonces, para eso es importante que de acuerdo a tu hipótesis, que tu hipótesis te va a dar la dirección y la magnitud, calcules tu tamaño de muestra. Si tu hipótesis dices, los sujetos, los niños diabéticos van a tener 20% más de poliuria, de cualquier cosa en comparación con los no diabéticos. Entonces, con esos datos que tú ya dijiste la dirección más y dijiste la magnitud 20% más, tú vas a calcular tu muestra. Y entonces el cálculo de muestra te va a decir, si tú haces una diferencia de proporciones al final del estudio, si es la misma, con estos sujetos vas a tener suficiente. ¿Sí? Ese es el tamaño de muestra. Y depende del estudio, cómo lo vas a calcular. El muestreo. El muestreo lo que te va a dar es que tus resultados sí sean extrapolables, que sean válidos, que tengan validez externa, también se llama, y que no estén sesgados, que no tengan limitaciones. Si tú hiciste un muestreo por conveniencia, lo más probable es que esos resultados no puedan ser extrapolables, por ejemplo, ¿no? Porque tú lo hiciste en los sujetos más graves, o porque tú lo hiciste en los que estaban más cerca y tú no estás midiendo las características de esos sujetos que los hacen diferente de los otros sujetos que tú no incluiste y que por esas características podrían ser no repetibles, no replicables en otros estudios. Ahora, si lo que te refieres es que calculaste un tamaño de muestra y tuviste tantos sujetos, con esos sujetos y esos resultados tú lo que puedes calcular es el poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué fuerza yo estoy diciendo que estos resultados salieron de tal o tal manera? No encontré la significancia estadística, pero sí la hay y me faltaron 50 sujetos, ¿no? Por decir algo. Entonces, clínicamente sí hay una diferencia, aunque estadísticamente no me la sacó, pero lo que me faltó fue poder y no lo alcancé porque la limitación del número de sujetos, ¿no? Hay diseños de estudios que podrían tratar de salvar eso, pero no siempre se puede. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, responde mi pregunta. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Bueno, yo con otra pregunta, perdón. Con Sí. respecto al uso de escalas que tal vez no estén estandarizadas en población, ejemplo, en el particular, como
por así decir, regional México, ¿no? Puede ser un motivo para el cual un trabajo no sea aceptado en una revista local, o ejemplo, sobre todo pongo el ejemplo de que al menos para colestasis se tiene bien plantear algunas escalas para medir el prurito, que se utilizan sobre todo ¿no? ahorita con las terapias IVAT, pero que muchas veces en la práctica clínica no se lleva a cabo esta, esta herramienta clínica en la consulta o la forma de estandarizar la medición. Y de igual forma, me imagino, bueno, al menos aquí en España, pero en México igual, no tenemos como estudios que tengan estandarizados esto, esta método que busca actualmente homogenizar pues esta definición. Puede ser motivo por el cual un trabajo no se ha aceptado el uso de forma inicial, el uso de una escala que no está aterrizada en población en específica. Esa sería, bueno, mi pregunta. O, bueno, sí. Yo creo que sí puede ser motivo de dificultades para poder publicar en revistas de mayor exigencia. Pasa. Ah, Por eso siempre se elige que hay una parte de la investigación que trata de eso, de validar las escalas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú podrías estar diciendo, tiene tal cosa, pero realmente en tu población esa escala no está midiendo eso, o sea, no está siendo precisa, ¿no? Está midiendo otra cosa que a lo mejor tú no estás viendo. Entonces, por eso cada vez te piden más la exigencia de que se utilice lo que hablábamos hace rato de los ítems, que sean exactos, precisos y no solamente eso, sino confiables, que tengan esa parte de que no vayan a ser motivo de sesgos en nuestro levantamiento de la información. Ese mismo estudio podría dar luz a nuevas cosas, depende del tipo de información que tú estés sacando o de también el marco teórico. O sea, puede haber tres que aunque no lo han validado, dice que esas tres cosas que tú estás midiendo sí son lo que están midiendo. Pero nuevamente, lo ideal a veces no gusta mucho, incomoda, es la validación de esos instrumentos. Es algo que esto es como lo que vimos ahorita, es como un esquema muy general de todo lo que es, necesitamos un semestre para ver todo el proceso, ¿no? O más diario, pero en la elección de nuestros instrumentos tenemos que ver que sí estén validados, porque si no, van a tener, dicho coloquialmente, menos fuerza para demostrar lo que queremos o medir lo que queremos medir. Y sí, en algunas revistas me ha tocado que de mayor exigencia, de mayor impacto, pues te cuestionan mucho lo duro de tu variable que tú estás tratando de medir, ¿no? O sea, no es lo mismo medir por, no sé, una resonancia que por una elastografía del hígado, ¿no? O por, sí, no sé si me explico, ¿no? No es una escala, pero con qué fuerza vas a decir una u otra cosa, ¿no? Si estás midiendo lo que quieres. Eso es lo importante. No perfecto, debería de ser, muchas gracias. deberíamos de conocer nuestras limitaciones, pero cada vez es más competitivo. Perfecto, gracias. ¿Otra duda, pregunta? Muy bien. Hay dos actividades. Estos son unos cuestionarios, están abiertos, se tienen que inscribir. Si quieren, les paso la liga por el chat. Es que es la introducción a la investigación clínica. Dice aquí 45 minutos, pero realmente lo pueden leer en 30 minutos y contestar muy rápido las preguntas que vienen ahí. Y aparte les dan un certificado si obtienen más del 80%. Es muy interesante tomarlo. Es muy básico. Y este otro curso, que de hecho este curso es muy básico también, pero aquí en nuestro instituto nos lo piden para cuando sometemos un proyecto de investigación. Entonces también, aunque es muy básico, creo que les va a servir mucho. Tocan algunos puntos que vimos en la siguiente sesión. Veremos uno ya muy específico a lo que estamos haciendo. Entonces, estas dos actividades creo que son
bastante buenas. No les va a tomar hora y media en la semana para poder completarlas. Se los paso por el chat para que tengan la liga. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Una disculpa por el internet, todavía no regresa. Pero bueno, así son las cosas. Entonces yo creo que con esto concluimos. Nuevamente, pues la tecnología no tiene Palabra. palabra. Y aquí está mi tablet, mi compu sin nada. Estamos aquí con un celular en la otra tablet, en otra computadora. Pues muy bien. Vale, yo lo voy a estar Carlos, subiendo en estas horas, mañana más o menos ya va a estar ahí arriba. ¿Eh? ok, Supongo que muchas vas a mandar gracias. la tarea. Sí, son estos dos. Se los paso en breve. ¿Te Vale. los paso a ti mejor o en el chat? ¿Qué A mí, prefieren? a mí. Pásamelo a mí y yo la subo. Te lo-